Este es un segundo video que tiene que ver con un acercamiento a la tarea de investigar. Como les había dicho, esto fue parte de una conferencia que tuve oportunidad de dar para el Tecnológico de Piedras Negras en el año 2016, hace poco menos de 4 años. Les comentaba en un video anterior acerca de ejemplos que tienen que ver con la sociedad o con estudios de mercado sencillos, pero que necesitábamos ver lo que opinaba la gente. Y ahora también les comparto algo que en ese momento acabábamos de terminar. Hicimos una investigación para una empresa exportadora de la localidad. Es una empresa exportadora muy importante porque prácticamente todo se lo vende a empresas del extranjero, y estamos hablando de empresas tan grandes como Siemens, como NASA, como General Electric, como los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Hacen productos de alta tecnología y también de gran tamaño. Ese es algo de lo que los distingue a esta empresa lagunera, que no es ni tan famosa. Pero por lo mismo, porque tiene un perfil muy bajo y prácticamente todo se vende en el extranjero. ¿Cuál es el problema que se detectó? Pues resulta que ellos detectaron que había una modificación acelerada en las condiciones de mercado, en este caso internacional. Es decir, alta demanda de producción urgente por lote y urgencia por fabricación, altamente especializada, contratos poco flexibles y con la característica just in time. Sin embargo, estos proyectos tenían la característica de ser muy rentables. Cada proyecto era muy rentable, y esto le proporcionaba o le daba un reto como para tomar en cuenta a esta organización. Es decir, que la empresa de repente se tuvo que ver obligada a revisar su proyecto, porque ellos tenían una empresa, digamos, convencional. Ellos tenían una línea de producción, tenían una línea de productos y tenían clientes potenciales con los cuales trabajaban. Pero resulta que les empezaron a decir, oye, puedes fabricar esto otro, que se alejaba de lo que fabricaban normalmente. Entonces se tuvo que hacer un análisis de las soluciones que podrían tener en dicha empresa. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico organizacional, porque lo de menos es decir, sí, sí podemos, y a la hora de la hora no puedes. Y ahí te enfrentas con contratos muy cerrados, con penalizaciones muy fuertes y con la posibilidad de quedar señalado a nivel internacional como una empresa que no cumple. Entonces, lo primero que había que ver es si la empresa, si la organización tenía la posibilidad de responder a estas nuevas demandas del mercado. Se decidió que sí. Entonces se organizó un nuevo FODA. Ya sabemos que el FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es decir, como una forma de diagnóstico organizacional ante un nuevo escenario. También se utilizó el método diagrama de causa-efecto, que también se llama pescado de Ichikawa. Hubo dos niveles de solución, a corto plazo y a largo plazo, y eso llevó necesariamente a un análisis de la cadena de suministro, porque para fabricar algo, pues tú necesitas materia prima. Entonces habría que ver si era posible tener la materia prima, de dónde la iban a traer, cuánto tiempo iba a llegar, cuánto iba a costar, de tal manera de hacer un análisis de viabilidad de la nueva orientación de negocios de esta empresa. ¿Qué se aprendió o qué aprendimos? En este caso, aprendimos que la investigación se utiliza en cualquier actividad y campo del conocimiento. Es una actividad rentable, se puede construir una actividad profesional y de emprendedurismo a partir de la investigación. Es decir, si ustedes dicen, oye, ¿yo a qué me voy a dedicar? Una de las cosas en las que se pueden dedicar es a hacer investigación. Y además es una actividad gratificante y noble. Pudimos, en este caso me regreso un poquito,
participar con esa empresa en cada uno de los procesos y llegar a determinar que era perfectamente factible entrar en esa posición. Cada vez que hay un proyecto nuevo hay que entrar en una reorganización de la fábrica, en procesos de capacitación, en analizar la cadena de suministro, pero es tan importante el marco de ganancias que se tiene que se decidió que sí era viable y todo eso se hizo con herramientas típicas de la administración. Utilizamos FODA, utilizamos Balance Scorecard, hicimos análisis de cadena de suministro, usamos herramientas de calidad. Es decir, no necesariamente hay que utilizar métodos de la investigación, digamos, científica. Se pueden utilizar otros métodos. Como les decía, bueno, hay aprendizajes muy importantes al respecto. Cierro este segundo video con una experiencia que también tuve. Fui a una feria de jóvenes investigadores y resulta que vimos proyectos interesantísimos. Por ejemplo, unos muchachos que podían hacer un polarizado a voluntad, es decir, aclarar u opacar vidrios de automóvil a voluntad. Y esto se podía hacer a través de un proceso eléctrico, no tenía nada que ver con aplicarle alguna capa o alguna película al vidrio, sino más bien con un proceso eléctrico. Y eso yo lo que les dije en ese momento, y en eso coincidieron las otras personas que estábamos viendo esto, es, oigan, patenten esto, porque esto es una joya. Si esto lo llegan a aplicar las automotrices, pues aquí hay mucho dinero de por medio. Vimos otro proyecto muy interesante, muy diferente, que era un bastón para invidentes. Basados en el aprendizaje que tuvieron en la Universidad Tecnológica de Torreón, diseñaron un bastón para invidentes, pero resulta que este bastón tenía muchas funcionalidades para las personas que no ven. Para empezar, es un bastón largo, y ese bastón les puede dar diferentes impulsos eléctricos o sonidos para saber si se están aproximando a un ser vivo, a una bajada, a si hay agua, etc. Bueno, me regreso nada más un poquito. El de los polarizados eran estudiantes del tecnológico, acá eran de la Tecnológica de Torreón. Y ellos decían que tenían un problema muy grande porque salía muy caro ese bastón. Era muy útil para personas invidentes, pero era muy caro. Entonces yo les decía, y otros también les hicimos ahí una sugerencia, de que no vieran al usuario como el cliente. Hay muchas personas interesadas en patrocinar este tipo de eventos, de cosas, de desarrollos. Algunas necesitan que les des un certificado de donación, entonces habría que convertirse en una sociedad civil, a una asociación civil, había que hacer un trámite. La otra era, pues, involucrar a políticos. O sea, no es lo mismo que tú le digas a una persona que tiene poder político, bueno, mire, cada bastón cuesta 20,000 pesos y le vamos a vender 20. Sí, pero tú vas a dejar que esa persona pues resalte su compromiso social, es decir, que vas a ceder no solamente el objeto, sino también pues el logro que tienen. Y ellos decían que eso no importa, que a ellos lo que les interesaba es apoyar a personas que tengan este tipo de problemas. Y eso me parecía a mí muy interesante, muy bien, muy padre, ¿no? También fíjense que del Tecnológico de San Pedro vimos un ejemplo de investigación que se llama Serendipity, que si lo tradujéramos literalmente es algo así como si fuera una chiripa. Resulta ser que ellas, era un grupo de mujeres que querían desarrollar una especie de aerosol, pero que sirviera más como para aromatizar. Pero entonces resulta que como no ni aromatizaban ni tenían el resultado que querían, una de ellas la utilizó y le echó del aerosol a un geranio. Y entonces resulta que ese geranio tenía plaga y las plagas se cayeron, murieron y el geranio quedó sin daño. Entonces dijeron, a lo mejor estamos inventando algún tipo de insecticida, ¿verdad? Pero no era su objetivo, sin embargo lo presentaron y fueron tan honestos de decir, oye, bueno, mira, está teniendo estos resultados en plantas. Entonces, bueno, a veces los resultados de investigación
como puede ser, por ejemplo, el famosísimo, el de los Post-it de la fábrica 3M, que estaban fabricando un pegamento que no funcionaba porque era muy débil, pero resultó que se podía volver a utilizar y entonces alguien dijo, oye, pues vamos a hacer papelitos. Para la empresa es importantísimo ese producto para 3M. Otro ejemplo de Serendipity, pues es el medicamento que se llama Viagra, porque lo que estaban investigando era una manera de atacar un problema cardíaco, un problema que tenía que ver con la falta de circulación. Pero entonces resulta que uno de los efectos secundarios de aplicar este medicamento pues era que personas que tenían una edad avanzada pues tenían erecciones y entonces dijeron, bueno, a lo mejor estamos en presencia de, pues, de una pastilla que sirve para otra cosa, no tanto para problemas cardíacos. Pues son ejemplos de serendipity, ¿verdad? De alguna cosa que resulta que tienes un producto que sirve para lo que no estabas pensando que iba a servir. Bueno, a veces para eso te sirve la investigación. Y la otra fue una aplicación muy sencilla, pero era un jovencito muy chico, haber tenido unos 13 años, 14 años, pero él presenció un accidente en un laboratorio de física de su escuela y entonces él se dio a la tarea de desarrollar una aplicación, pues él es de una escuela que tiene recursos. De acuerdo al tipo de práctica que iban a desarrollar, les traía una lista, se llama lista de cotejo o checklist, para que no tuvieran o minimizar la posibilidad de un riesgo de accidente en un laboratorio escolar. Cuando le pregunté a este joven estudiante que cómo le había hecho para desarrollar su aplicación, me dijo que con un tutorial de YouTube. Y eso me dejó una gran enseñanza, que pues a la larga uno cree que eso es dificilísimo, pero pues si lo pudo hacer con un tutorial de YouTube, ¿cuántas cosas no podremos hacer nosotros con información que está disponible públicamente? Estos son los ejemplos que les doy y pues les voy a dejar una serie de tareas que vamos a cumplir esta semana. Muchas gracias.